Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar esta conferencia. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los asistentes, agradeceros vuestra asistencia y agradecer a Julio su presencia en esta conferencia, que para nosotros en Izquierda Unida de Carmona y para mí particularmente como candidata tiene un significado muy especial. Con Julio Anguita entre nosotros, en primer lugar, hemos de destacar que hablamos de política con mayúsculas. Nunca habíamos vivido una época en la que la política estuviera tan desprestigiada y nunca se había percibido tanta desconsideración hacia los políticos de manera tan generalizada. Los casos de corrupción y el modelo de hacer política como auténtico mercadeo de votos, de propaganda para arrastrarlos y programas que ni se conocen ni se cumplen, son causa de un desengaño y un desinterés para muchas personas. Julio Anguita es para nosotros, para la sociedad, un ejemplo de honradez. Por eso hablamos de política desde la ética y la honestidad. Julio Anguita, para que ustedes sepan, no cobra la pensión máxima establecida por haber sido diputado en Cortes y en su día renunció a esta asignación para recibir su pensión como maestro de escuela jubilado. Quiero además destacar aquí a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida en Carmona y tantos otros sitios de Andalucía y de España que jamás cayeron en la tentación de enriquecerse o aprovecharse de la política, que cumplieron con su programa y que luego volvieron a su trabajo en las mismas condiciones y con las mismas propiedades que tenían antes de tener sus cargos. Como por ejemplo, para mí y para muchos de nosotros los que estamos aquí, un buen alcalde, un alcalde ejemplar que ha tenido esta ciudad, como es Sebastián Martín Recio. Ética y honestidad es lo que hace falta en la política en Andalucía. Fijaros el escándalo de los ERE. Ética y honestidad es nuestro compromiso en Carmona. Con Julio Anguita no se pasa la mano por el lomo a la gente para granjearle sus votos, porque hablamos de política como compromiso y como participación. Muchas veces nos conformamos con la crítica y con echarle la culpa de todo a otros. Y efectivamente, los grandes capitales, la banca, los poderosos, son los máximos responsables de esta crisis que padecemos con tanta desigualdad e injusticia. Pero de vez en cuando es importante que nos miremos también a nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros para evitarlo? ¿Qué hacemos nosotros para reivindicar? ¿Cuáles son nuestros hechos, nuestras acciones? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Dónde participamos? No olvidemos que lo poco o mucho que consigamos depende sobre todo de nosotros mismos, de nuestra movilización, de nuestro compromiso, de nuestro trabajo y de nuestra aportación a la sociedad. Con Julio así lo hemos aprendido y él es nuestro referente. Las palabras y los hechos tienen que coincidir. Hablamos de coherencia entre las ideas, lo que se dice y lo que se hace. No vale ya, compañeros y compañeras, predicar con una mano políticas de izquierda, como hace el Partido Socialista, y con la otra hacer recortes sociales a los pensionistas, a los trabajadores. Decir una cosa y hacer la contraria. Decirse de izquierda y hacer políticas de derecha. Eso no vale ya. El que quiera seguir siendo engañado es su problema, pero la verdad está clara. Vean las políticas que hacen. Tampoco vale, siendo de derecha y pura y dura como es el PP, hacerse pasar por progresistas y defensores de los trabajadores a ver si cuela. Lo que vale es el compromiso, la trayectoria, la coherencia y el ejemplo. Por todo eso hay que concretar, y de ahí lo de programa. Y quiero, como candidata de Izquierda Unida en Carmona, invitaros a participar activamente en el programa del Gobierno de Carmona, como lo estamos haciendo con los colectivos, con las entidades y con los grupos ciudadanos, para que seáis parte protagonista y adquiramos un compromiso con el proyecto que venimos desarrollando. Un proyecto capaz de relanzar a Carmona, de conseguir su desarrollo económico y social con creación de empleo. Una Carmona urbanísticamente sostenible, sin especulación, con espacios públicos y equipamiento, con infraestructuras y viviendas asequibles. Un urbanismo concebido para vivir en comunidad, como ciudadanos activos, en una ciudad próspera y saludable, como ya lo hemos demostrado. Queremos retomar una Carmona con vida cultural y participación ciudadana, con integración social y políticas reales de igualdad. Una Carmona ciudad universitaria con proyección en Andalucía, en España y en Europa, como siempre quisimos y soñamos. A eso os invito a participar y hoy con Julio Anguita, además os invito a que todos aprendamos un poquito más. Muchas gracias.
En el diario público de hoy vienen unas declaraciones del presidente del Consejo de Administración de la cadena alimenticia Mercadona. Es economista, es un hombre que está metido en los negocios y dice lo siguiente. Le pregunta el periodista: ¿qué de bueno tiene el año 2011? Y responde que es mejor que el 2012. Esa respuesta a continuación es la clara. Dice: lo peor todavía no ha llegado. Como lo que dice este señor es coincidente con lo que dicen una serie de economistas, algunos de ellos como Paul Krugman, premio Nobel, o Joseph Stiglitz, premio Nobel, y algunos economistas españoles, entre ellos Juan Francisco Martín Seco, interventor general del Estado, y otros más, que están intentando desde hace mucho tiempo decirle al pueblo español que se deje de soñar, que lo que viene es peor. Lo que ocurre es que cuando nos ponemos delante del televisor se nos vienen una serie de declaraciones: el paro dentro de unos meses va a empezar a desaparecer, la economía española va a repuntar, parece ser que Alemania va a tirar de la economía, esto va a mejorar. Pero conforme se van haciendo esas declaraciones, si uno en la soledad de su habitación comienza a analizar lo que pasa alrededor, ve que ninguna se está cumpliendo. Me toca a mí en esta noche explicar qué tipo de crisis es la que tenemos por delante. Voy a explicar lo mismo que expliqué hace unos días en la Universidad de Huelva. Voy a intentar adecuar a un nivel medio lo que yo explicaba allí, con cifras, con datos y alguna que otra palabra técnica, e intentar explicarlo de una manera sencilla, porque la economía se puede explicar con palabras fáciles. Generalmente cuando se utilizan palabras oscuras es con la intención de que el respetable no se entere de nada. Todo el mundo repite la palabra crisis. Esto es culpa de la crisis. Bueno, cuando se vaya la crisis. Pero el caso es que nadie, ni siquiera desde los medios de comunicación, ha dicho: bueno, ¿y en qué consiste la crisis? ¿Y por qué se ha originado la crisis? ¿Y quiénes son los responsables de que esto esté ocurriendo? No se dice. Se presenta la crisis como el que dice: ha habido un terremoto en Japón, va a haber una tormenta que viene ahí por la parte de Marchena, como algo que está fuera de la voluntad, como si esto no dependiera de los seres humanos, como pasa con las catástrofes. No. La crisis, como yo intentaré demostrar, tiene su origen, tiene sus responsables y tiene también la responsabilidad pasiva de las personas que no quieren preguntarse de por qué esto ocurre. Cuando yo estudiaba hace ya muchos años Historia de la Economía en la Universidad de Barcelona, el catedrático, que era un tal Vázquez de Prada, hombre del Opus Dei, pero nos decía, el hombre era partidario del sistema capitalista, pero nos decía: miren ustedes, sepan que el sistema capitalista siempre tiene crisis. Efectivamente, desde que el sistema capitalista existe a finales o mediados del siglo XVIII para acá, siempre ha tenido periódicamente unas crisis. De tal manera que aquel profesor nos explicaba que las crisis tenían el nombre de los economistas que las habían descubierto: una crisis de ciclo corto, que era cada 6 o 7 años, una crisis de ciclo medio, cada 8 o 10, o una crisis de ciclo largo, que tenían el nombre de un economista ruso, un tal Kondratiev, que decía que era cada 80 o 90 años. Pero sea como fueran las crisis siempre han tenido el mismo funcionamiento que paso a continuación a decirles a ustedes. Para empezar, la crisis comienza cuando la economía está en lo alto. Hay muchos beneficios, la economía funciona, pero llamo la atención, que funcione la economía no quiere decir que se reparta. Que funcione la economía es que haya mucho dinero circulando. Cómo se reparte es otra cosa. Es decir, la economía puede estar muy bien y puede que haya paro.
Quiero decir que se llama crecimiento de la economía cuando hay muchos beneficios para la empresa. Claro, queda algún beneficio para los hombres y mujeres que trabajan, pero crecimiento no significa reparto del crecimiento. Pues bien, la primera fase es el crecimiento y a continuación comienza un descenso. Y después del descenso comienza una fase en que se estanca todo. Ni sube ni baja. Y a continuación tenemos una fase que es la última, de recesión, cuando se llega a tocar el fondo. Y a partir de ahí vuelve a subir. Y otra vez lo mismo. Estancamiento, recesión, descenso y vuelta a subir. Bueno, podemos decir todos, bueno, ya pasará. Estamos en la fase de recesión y por tanto volveremos otra vez arriba. Sí, yo no creo que eso vaya a ocurrir, ya lo adelanto. Pero si fuese así, se nos escaparía una cosa. Cada vez que ha habido una crisis, y ha habido muchísimas en este tiempo, cuando se sale de lo más hondo de la recesión y se pasa al crecimiento, han desaparecido millones de puestos de trabajo, miles de pequeñas y medianas empresas. Eso nunca se dice. Pero una crisis termina con gente que se queda sin trabajo. Eso sí, surge otro tipo de trabajo para una minoría, pero mucha gente se queda en el paro. Y esto viene ocurriendo constantemente. Esto nunca se dice. Esto siempre se silencia. Cuando salgamos de la crisis, ¿pero a costa de qué? En concreto, vamos a soñar. Imaginemos que se sale de la crisis, como dicen los economistas del sistema. ¿Va a tener lugar la colocación de los 4 millones y pico de parados? Esta pregunta yo la he hecho. Esta pregunta, si se la hacen al presidente del gobierno y es sincero, o al principal partido de la oposición y es sincero, dirán que no. Es imposible, y ya lo advierto aquí, es imposible de seguir las cosas así que los 4 millones y pico de parados y paradas encuentren empleo. Por tanto, dejemos de soñar, salvo que las cosas tendrían que cambiar mucho, como después yo explicaré. ¿Cuándo empezó esto? Pues esto empezó con el sistema, pero la memoria más cercana, la crisis más gorda que se recuerda hasta que llegó esta, es la que tiene lugar en los años 29 en Estados Unidos. Se contaba de broma, pero era cierto que había cola de gente que se subía a los rascacielos para tirarse. Los suicidios aumentaron, la gente se encontró sin dinero, los ricos, muchos de ellos tuvieron que suicidarse. Aquella crisis empezó en la bolsa de Nueva York. Y lanzo la primera idea. Empezó en los bancos, los grandes responsables de todo lo que está ocurriendo. En el año 29 comenzó, por tanto, esa primera gran crisis llamada del Viernes Negro. ¿Cómo se salió de aquella crisis? Pues había un economista, que hoy lo utilizan mucho, llamado John Maynard Keynes, que era el que auxilió, ayudó al presidente Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos y le aconsejó lo que había que hacer. Y le dijo lo siguiente: señor presidente, para empezar hay que gravar muchísimo a la gente con dinero. Yo les voy a dar a ustedes una cifra. Al capital se le grabó con el 95% de los beneficios. He dicho 95%. Vayan ustedes ahora y cuéntenle a cualquier capitalista, a cualquier gente con dinero, que le van a quitar el 95% de su beneficio. Acostumbrado como están, con todos los gobiernos que ha habido aquí, exactamente con todos, a que les perdonen una cantidad enorme de impuestos. Pues bien, primera piedra que colocó Keynes. Grabamos el dinero a esta gente, creamos obras públicas, hacemos posible que la gente al trabajar tenga dinero, gaste, invierta, y hace falta producir, y así se relanzó la economía. Keynes no era un hombre de izquierdas, era sencillamente un capitalista inteligente que le dijo al sistema capitalista: miren ustedes, y utilizó el siguiente ejemplo. Es lo mismo que si va un señor enfermo al médico y le dice el médico: mire usted, yo le puedo a usted poner o recetar una medicina, pero si usted no hace ejercicio, si usted no se quita de comer determinadas cuestiones, usted no tiene cura.
Y entonces él le dijo al sistema capitalista, sí, yo puedo hacer cosas, pero si ustedes no se disciplinan un poco, no aprenden a perder estos años, ustedes acaban como sistema. Y lo entendieron. Y aquello benefició a los trabajadores en la medida en que encontraron puestos de trabajo y se conoció esos años como los años del estado del bienestar. La gente adquirió la posibilidad de ir al médico gratis, como ahora tenemos, de tener la enseñanza como ahora tenemos, las jubilaciones, las pensiones. Pero al llegar a los años 70 comenzó una crisis tremenda. Se conoce con el nombre de la crisis del petróleo. Atención, crisis del petróleo. Recuerden lo que está pasando ahora. En donde, y comento un dato de actualidad, la televisión antes de venir, acabo de ver que la Unión Europea ha decidido intervenir, o por lo menos pedir intervenir en Libia. Les voy a decir a ustedes que eso es un acto de piratería. Los 27 jefes de gobierno reunidos en la Unión Europea que deciden intervenir en Libia, entre ellos Rodríguez Zapatero, se han puesto a la altura de piratas internacionales, porque no les importa lo que está pasando en Libia. Quieren simplemente robar el petróleo. Y cuando digo los 27, estoy refiriendo a nuestro presidente del gobierno. Y cuando llegue la hora de la pregunta, pueden ustedes preguntarme por qué le hago esta acusación. A lo que iba. En los años 70, la crisis del petróleo, y comienza a hundirse poco a poco la economía. Y comienza a aparecer otra vez el paro. ¿Por qué? Dirán todos, no, es que esto es la crisis del petróleo, no se produjo suficiente, el petróleo subió y por tanto subieron los productos. Pero hay otros datos que nunca se dicen y que voy a leer. Para empezar, en aquellos años, Alemania, que había sido derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y Japón, que también había sido derrotado, Brasil, Taiwán, Corea del Sur, comenzaron a producir cosas, y más baratas que lo hacían los franceses, los italianos, los americanos y los británicos. Y por tanto, estos ya no vendían las cosas como las vendían antes. Pero además comenzaron a aumentar las desigualdades. Es decir, si los que ganan más estaban como 10 y los que ganan más estaban como 1, las desigualdades se situaron de 15 a 1. Y por tanto aparecía gente que ya no podía comprar cosas. La crisis del petróleo es su consecuencia, y a partir de ahí ocurre otro hecho. Hasta entonces el dinero universal había sido el oro. En el año 1971, por decreto, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, dice que se acabó el patrón oro, que a partir de entonces es el patrón dólar. Es decir, que antes todo el mundo sabía que una onza de oro, que son 31 gramos y pico, eran $35. A partir de entonces el oro no sirve para nada. Lo que vale es un papel llamado dólar. Fue un golpe de mano de Estados Unidos a la economía mundial. Bien, el caso que eso no sirvió. No sirvió. Continuó avanzando poco a poco una crisis. Eso necesita que el capital le diese una respuesta. Y hay dos personas en el occidente que le dan la respuesta. Una es el presidente Reagan y otra es la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher. ¿Y qué es la política que hace y que después copian en España Felipe González, que en esa época es presidente de gobierno, y después José María Aznar, pero en concreto la copian los gobiernos llamados socialistas, que es la siguiente? Para empezar, a través de un mecanismo de la hacienda pública, los ingresos a las arcas públicas ya no van a descansar sobre las economías ricas, como en la época de Keynes, sino sobre las economías de las clases medias, de tal manera que por primera vez, al dividir los beneficios, las rentas del capital eran mayores que las rentas del trabajo. Es decir, se hace lo que dicen que hacía Robín de los Bosques. Decían que Robín de los Bosques le quitaba a los ricos y se lo daba a los pobres, pero esto es al revés. Le quitaban a los pobres y se lo daban a los ricos. Comenzó esto en la época de Reagan y de Thatcher. Pero aparte de eso, empezaron a vender las industrias del Estado.
Esto empezó con Felipe González. El Estado tenía el sector público. Sector público desde la Endesa, la banca argentaria, banco hipotecario, banco de crédito local, la caja postal de ahorros, el sector financiero, la minería, la siderurgia. Y se vende. ¿Por qué se vende? Y dicen los gobiernos, tenemos que vender porque como resulta que le hemos bajado los impuestos a la gente que tiene, me crea un agujero en la hacienda pública. ¿Y cómo tapo yo el agujero? Vendiendo cosas. Claro, esto al principio suena muy bien, pero ustedes pónganse en el caso de la economía de ustedes. Ustedes se encuentran que ganan 1.000 y gastan todos los meses 1.500 y encuentran una solución magnífica. En vez de gastar menos o de buscar la manera de trabajar para ganar más dinero, empiezan a vender la lavadora y el frigorífico y la cama y la mesa, y se quedan ustedes sin nada. Es verdad, durante unos meses ustedes ya pagan sus deudas, pero cuando terminen con lo que tienen en casa ya no saben qué vender. Pues ahora mismo, delante de nosotros, en esa anunciada huelga que hemos echado la bronca a la gente que se va a poner en huelga, es porque se quiere privatizar los aeropuertos del Estado. Y es porque la lotería española, que le produce al Estado un beneficio, se le quiere vender a capitales privados. Esto se hizo con Felipe González, se continuó con Aznar y naturalmente se vendió el sector público. Pero ustedes no crean que la empresa privada, cuando le compra al Estado sus empresas, le compra a las empresas que pierden dinero. No, no, no. Le compra las que producen beneficio. Así pasó con Endesa, con Gas Natural. Se privatizaron para tapar los agujeros que producía el haberle bajado los impuestos a los que lo tenían. Pero tampoco eso fue solución. Y aparece entonces la tercera medicina que el capital pone en marcha. Seguramente esta es una palabra que ustedes han oído hablar muchísimo: la globalización. ¿En qué consiste la globalización? Pues en meter a todo el planeta Tierra, meterlo en el chiringuito. ¿Quieren ustedes una prueba? Que la China comunista, oficialmente comunista, se meta también dentro de este mercado internacional. Esto es la globalización. Porque hasta entonces eran los países, diríamos, capitalistas, el occidente europeo, la OCDE y algunos cercanos. Ahora entra la China. Entra la China, entra la India, entran todos dentro del sistema donde el capital va moviéndose de un sitio a otro sin que nadie le ponga trabas. Ahora bien, eso se eleva a categoría de política oficial cuando se crea la Organización Mundial del Comercio. Y se dice, miren ustedes, aquí déjense de impedir que entren mercancías, aquí todo el mundo es bueno para vender, pero hay trampa. Occidente, y entre ellos nosotros, le pedimos a los países pobres que no nos pongan impuestos a nuestros productos que fabricamos, pero ellos cuando intentan vendernos cosas de su agricultura que es más barata, cuidado que está la política agraria común, se enfadan los campesinos españoles, los campesinos americanos, los campesinos, sobre todo los franceses, que en un momento sueltan los camiones a la calle. Es decir, que eso de que el comercio funcione está muy bien, pero con determinados reparos. Esto continúa así, y es el caso, por ejemplo, de China. Todos inducidos por declaraciones de 4 indocumentados a veces en televisión, se les suele acusar a que los chinos resulta que venden las cosas más baratas. Pues miren ustedes lo que están intentando hacer con los trabajadores españoles, con estas reformas del mercado laboral. ¿Por qué China vende tan barato? Que se lo pregunten a sus trabajadores. ¿Por qué se vende tan barato? ¿Cuáles son las condiciones? Esto es lo que se quiere para aquí, que seamos competitivos así. Pero atención a esto, ¿no creen ustedes que todos son productos chinos? No, no. Lo que se vende y viene de China son industrias norteamericanas y españolas. Los saneamientos Roca, Nutrexpa, que vende productos alimenticios, son empresas españolas que fabrican allí y vienen aquí. Claro que hay empresas chinas, pero exactamente el 55% de las empresas que se venden las cosas desde China son empresas de Occidente. Esto nunca se dice. Los chinos lo que han hecho ha sido abrirle la puerta a las empresas extranjeras. Estas se han sentado en su territorio
le han puesto una mano de obra barata trabajando 10 y 12 horas en condiciones impropias de un país que se llama comunista, y claro, así se produce más barato. Y ahora es cuando la señora Merkel, la primera ministra de Alemania, le dice a Zapatero, cuando dice: bien chico, has hecho los deberes, esa reforma del mercado laboral que nunca tuvo que haberse firmado, qué buenos chicos habéis sido, pero cuidado, hay que seguir avanzando. Y llega la última cuando se habla de los salarios, pues lo pueden preguntar después. Lo lógico es que cuando sube la vida, eso se llama el índice de precios al consumo, los sueldos suban. Si la vida sube un 5% para que yo pueda comprar las mismas cosas que compraba antes, pues que me suba el sueldo un 5%. No le subimos a usted los sueldos según sube la vida. Le subimos los sueldos según la productividad de usted, según lo que usted produzca. Bueno, pues nos vamos a Internet, productividad, y buscamos la palabra productividad. Y la productividad es la capacidad de producir más cosas en menos tiempo posible. ¿Y de quién depende? De la organización del trabajo, de las relaciones laborales, de la calidad del producto, de las innovaciones técnicas. Y allí no aparece nunca el tema de los salarios de los trabajadores. Pero se quiere ligar a los salarios de los trabajadores. Es decir, y cuando yo hablo de salario de los trabajadores, no estoy hablando del sobre, que también. Estoy hablando del salario que es la medicina, la sanidad, que dicen que es gratuita. ¿Gratuita? ¿No pagan ustedes, los que están trabajando, una parte que va al Estado? Eso de que la medicina es gratuita, ¿de qué? Esta la paga el Estado español de los impuestos que pagan los españoles. Pero los españoles somos a veces tan tontos que decimos sanidad gratuita. No, tontorrón, la estás pagando tú. O cuando hablamos de la enseñanza gratuita, no, tontorrón, la estás pagando tú. Pero todavía no nos ha entrado eso en la cabeza. Entonces, bajar los salarios significa que las empresas le paguen menos a la seguridad social, significa, naturalmente, que vayamos a pensar en que los jubilados y pensionistas ya paguen algo de la medicina, se llama el copago, y pensemos en algo escalofriante. Los pensionistas y los jubilados perciben su pensión ya congelada, porque todos los meses los trabajadores ponen una parte y los empresarios un fondo que es de la seguridad social. Y al ponerlo, ocurre una cosa: eso tiene una cantidad de dinero importante. Los bancos españoles le han pedido al gobierno que le dejen a ellos administrar esos fondos, porque necesitan capital para hacer sus inversiones, su juego económico, y hasta ahora el gobierno ha dicho que no. Digo que hasta ahora, no las tengo todas conmigo, pero por tanto estamos ya ante una situación en la que los beneficios, por llamarle beneficios, el salario de los trabajadores, que no solamente el sobre, que es la seguridad social, que es la educación, que es la salud, que es la cultura, se encuentran atacados por esta lógica. Eso sí, están de acuerdo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, la señora Merkel, el Banco de España y una colección de 100 economistas, que son todos a sueldo de la banca, que están alentando de que esto es lo único posible que hacer, cuando hay muchos más economistas que están diciendo que esto es una auténtica barbaridad. Esto sale menos en los medios de comunicación. Bien, y como esto tampoco ha salido, porque nos encontramos con que el capital ha tenido un problema enorme, se ha encontrado con una cosa curiosa: ya no sabe dónde invertir. Si la economía no funciona, si se produce menos, ¿qué hace el capital con tantos millones y millones de dólares, de euros que tiene? Permítame entonces aquí expresar un pensamiento. El capital se encuentra en la situación de que necesita invertir este dinero. ¿Y por qué no se produce? Porque no se compra. ¿Y por qué no se compra? Porque hay paro y la gente no gana. Y mientras la gente no gane, no compra. Y si no compra, no puede producirse. Y esto es un círculo cerrado. Hasta que llegamos a un dato. La capacidad productiva española está al 70%. Voy a decirlo con respecto a los automóviles. Es decir, se están produciendo en España automóviles
y hay un 30% de capacidad de producción que ya no sirve, no se usa. Pues bien, con el 70% de capacidad productiva hay automóviles de sobra. Pero otro dato, si pusiéramos a todas las industrias de automóviles del mundo a producir al 100%, ya no hay quien compre automóviles. Pero veamos otro dato. Cojan ustedes a un empresario importante del país, a un conjunto de empresarios, y hacen ustedes el siguiente razonamiento. Señores empresarios, a partir de mañana el despido libre, ya lo es casi, pero totalmente libre. No dan ustedes ni una gorda al trabajador. A partir de mañana el trabajador que trabaje en condiciones como ustedes quieran podrán hacer las horas extraordinarias que ustedes quieran, gratuitas, por supuesto. Evidentemente ustedes no pagan una cuota a la Seguridad Social y le vamos a rebajar los impuestos de patrimonio, de sucesiones. ¿Están ustedes felices y contentos? Sí. Pues ahora nosotros le preguntamos, señores empresarios, ¿ustedes en qué van a invertir? Y el drama es que no tienen respuesta. Y esto es un drama. ¿Y saben ustedes por qué no tienen respuesta? Porque cuando todos decimos que Alemania está saliendo de la crisis, Alemania es la gran fabricante de los productos que los demás compramos. Y que todos no pueden producir porque es imposible, porque hay un exceso de producción. Se produce más de lo que se puede consumir. ¿Puede el pueblo español consumir todos los coches que podían producir todas las fábricas españolas a tope? No se puede. ¿Por qué no van ustedes a un supermercado? Yo desde niño en mi Córdoba veía otras cosas, pero hoy entran ustedes y encuentran todo de productos enormes, baratísimos, a costa del sudor de los labradores y de los pequeños y medianos fabricantes de los productos. Y sobran, si hay cosas que sobran. ¿Cómo se puede producir más? Hemos llegado al origen de la crisis. Esto está dicho. Lo dijo un tal Carlos Marx en 1848 en un documento que se llama el Manifiesto Comunista. La crisis es consecuencia de la sobreproducción. Hay un momento en que se produce demasiado, no hay quien consuma, la gente se queda parada y el sistema empieza a chifliar. Esto es lo que tenemos ahora. Por eso no hay gobierno que pueda decir para tal fecha salimos. Se limitan a decir como las personas que se asoman a su casa y ven esa vega inmensa donde está Marchena, parece ser que va a llover, parece ser, pero no tienen ni un dato, ni una cifra, ni un estudio. El Banco de España y sus economistas es la que más disparates ha dicho por boca de su presidente. No hay más despistes que los que dice Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y si algunos más lo dicen también. Están todo el día mirando como los augures las entrañas de las aves a ver qué es lo que va a ocurrir. El propio Obama, en un discurso que ha puesto televisión hace un momento, la crisis del petróleo, pero no terminan de salir. Eso sí, todos dicen que la culpa es de los bancos. Se reúne el G20, pero nunca le meten mano a los bancos. Es más, cuando intenta y suena algo de meterle mano con las cajas de ahorros, hace años yo escribí un artículo porque lo había leído de un estudio del Banco de Bilbao Vizcaya, van a desaparecer. Quedarán dentro de un año o dos, si quedan 6 de las 45 que había en toda España. Y terminarán siendo bancos o compradas por bancos extranjeros. De la misma manera que la Corporación Argentaria, que era un banco del Estado, se quedó con ella el Deutsche Bank de Alemania. Y así seguimos. Y claro, privatizando cosas, vendiendo los muebles para tapar el agujero, hasta que nos quedemos exactamente sin muebles. Esta es la situación. Pero la receta siempre es la misma. España tiene que ser más flexible, los salarios tienen que bajar. Esto yo estoy harto de leer en los periódicos, ¿eh? Yo no sé si ustedes leen los mismos periódicos que yo, pero yo suelo leer el Público, suelo leer El País, suelo leer El Mundo y lo demás, y viene. O veo la televisión, los telediarios fundamentalmente, y me quedo con aquello que yo creo que puede ser, porque los telediarios tampoco ninguno es trigo limpio, ¿eh? Todos van invirtiendo lo que pueden. Es decir, por ejemplo, a Gaddafi, estos años nadie le ha llamado dictador, ahora llevan llamándole dictador desde hace un tiempo a esta parte. ¿Qué cosa más sospechosa?
¿Para qué? Para justificar una intervención de piratas a quedarse con el petróleo, que esto es lo que hay. Pero volviendo a lo que decía, el caso es que nos encontramos con un problema que ¿a dónde va ese capital? ¿A dónde invierte ese capital? Bueno, pues llegó un momento que ese capital dijo, ¿qué tal? Vamos a invertir en los bienes inmobiliarios. Y fue, ay, señoras y señores de Carmona, yo no sé quién me lo ha dicho, cuando Carmona iba a ser el paraíso de la construcción, iban a venir a sembrar esto de chalet, el Dorado, nos estamos comiendo los ladrillos. Eso fue una inmensa burbuja, en donde los tontillos cayeron. Cayeron como hay alcaldes que caen cuando alguien le dice vamos a montar un campo de golf que va a crear 1000 puestos de trabajo. Eso es mentira. Pero con la palabra 1000 puestos de trabajo aquí se han forrado unos cuantos. Pues bien, esto empezó en Estados Unidos, el boom inmobiliario, y de una manera muy sencilla que ustedes habrán que explicar, yo la voy a repetir. ¿Cuánto préstamo quiere, muchacho? $1000. Toma, $2000. ¿Por qué? Dice, porque mira, para que te compres la vivienda y además te compres un coche y te vayas de vacaciones. Presto dinero, le doy la vivienda. Claro, estábamos en un momento en que todo se vendía y daban préstamos, y entonces se le prestaba dinero a aquel que no tenía trabajo. Era una palabra que se llama préstamos subprime, préstamos a personas que no tienen capacidad de devolverlo, pero jugaban a eso, el capital jugaba a eso. Pero entonces cuando la pobre víctima firmaba la hipoteca, el banco cogía esa hipoteca y la metía en la bolsa, no se quedaba con ella, la vendía al mercado y llegaba a los tontillos de turno a decirle fondo de inversiones que te va a ser rentable, e infectaron a todo el mundo. Cuando aquello se vino abajo, pues ya tenéis las consecuencias, la crisis del 2007. ¿En España no ha habido de eso? Así. En España las cajas de ahorros se han ahorcado ellas, porque han prestado en toda esta cuestión de crédito inmobiliario. Y los bancos también. ¿Por qué los bancos le prestaron, por ejemplo, a portugueses? Y cuando la deuda de los portugueses no se paga, los bancos españoles están temblando como tiemblan los bancos alemanes cuando no se paga la deuda española, porque todos le han comprado a todos y todos están hasta aquí. Eso sí, cuentan con los estados que ponen dinero a la vereda, entrampándose los estados con una cosa muy curiosa. El Banco Central Europeo les da a los bancos dinero al 1%. Y los bancos, en vez de limpiar sus trampas, han cogido ese dinero y le han comprado al Estado español la deuda que el Estado español ha emitido para pagar su agujero y cobran el 3%. Es decir, los estafadores, los ladrones, los corruptos ganan encima dinero a costa del dinero del pueblo español. Ahora sí, Gaddafi es un pirata, los demás son honorables banqueros. Sin embargo, estos datos que son conocidos, que no los digo yo aquí de una noche de demencia, sino de horas de estudio, de leer, bien a veces en los periódicos, esto está pasando ante la pasividad del pueblo español, que sigue en una parte muy importante creyendo que esto así va a tener remedio. Bien, el caso es que en estos momentos la crisis actual supone que nos va a costar algo así como 100 veces el PIB mundial. ¿Eso del PIB mundial qué es? El PIB mundial es el cálculo de toda la riqueza que tiene el mundo. Se calcula en unos 70 billones de euros. Pues 100 veces 70 son 7.000 billones de euros. Casi nada. Bueno, esta es una parte de la crisis. Esta es la crisis económica, con estas perspectivas y con esta situación. Pero hay más, que es por lo que yo le he llamado a mi intervención una crisis de civilización. Les voy a situar a ustedes ante el vértigo de lo que hemos estudiado un poco de historia, le llamamos la aceleración histórica, independientemente ya de la crisis. Les voy a colocar una imagen. Una de las torres gemelas que fue derribada aquel 11 de septiembre por aquellos aviones que todavía no se sabe de dónde venían,
Tenía 400 metros de altura y 108 plantas. Vamos a comparar las 108 plantas de aquella torre con la historia que ha ocurrido desde la aparición de la primera célula en el planeta Tierra hasta hoy. 108 plantas. Las primeras células de vida en el planeta Tierra aparecen en el piso 25. La fotosíntesis, es decir, la capacidad de transformar en oxígeno el óxido y dióxido de carbono, que es el origen de la vida, aparece en el piso 50. Las bacterias que respiraban oxígeno en el piso 60. Los peces aparecen en el piso 97. Los dinosaurios entre los pisos 104 y 107. El Homo erectus, el ser humano aquel que ya dejaba de ser un mono y andaba erguido, a unos centímetros del techo. Los faraones, tan lejanos en el tiempo, y sus pirámides, a medio milímetro del techo. El Renacimiento, siglo XV, a 2 centésimas de milímetro del techo. La historia moderna sería una bacteria microscópica, y la era de la informática, esta sería una capa que apenas se nota. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la historia se ha ido acelerando. Si ustedes comienzan a pensar, en el siguiente dato después lo daré, la historia se ha ido así, de vértigo. Miren, en el año 1500 se dobló los conocimientos que había en el siglo I de nuestra era. Pero es que verán ustedes, el telar con que se trabajaba en la España de Felipe II era el mismo con que se trabajaba en la época de los romanos. Y el arado, el famoso arado de Berteleda, era prácticamente el mismo. Pero de pronto comienzan los inventos y aparece el vapor y la electricidad, la energía atómica. Y empieza la humanidad técnicamente a dispararse así a una velocidad tremenda. De tal manera que hoy la humanidad dobla sus conocimientos cada 7 meses. Esto es una aceleración de vértigo. El mundo no permite reposo para pensar. La vida de ustedes, y lo intentan con la mía, intento defenderme, es todo prisa, 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 respuesta inmediata, para evitar que nos sentemos a pensar, un momento, vamos a ver qué es lo que ocurre. Es una velocidad de vértigo, así ocurre con la economía. Consumir, comprar, consumir, consumir, comprar, vivir, vivir, eso no es vivir. Esa aceleración que se está dando, eso conduce a una crisis, porque tendrá que terminar en cualquier momento. Y sobre todo, por algo escalofriante. Miren, sabemos que nosotros en estos momentos somos 6.800 millones de habitantes en el planeta. Dentro de 15 años seremos 8.000 millones y con más desigualdades. Y en el 2050 un poco más, entre 9.000 y 10.000 millones de habitantes de este planeta Tierra. Lo que ocurre es que verán ustedes, vamos a seguir viendo las hipótesis que los científicos de la demografía calculan. Alemania tiene 82 millones de habitantes y Etiopía, que se pone como paradigma de país ya abandonado, con hambrunas y con miserias, tiene 85 millones. En el 2050 Alemania quedará en 70 millones y Etiopía tendrá 174 millones. Los países que llaman los americanos BRIC, Brasil, Rusia, India y China, Brasil 195 millones, Rusia 145, India 1.200 millones, China 1.325 millones. Total, 2.865 millones que son Corea del Sur, Taiwán e Indonesia. Es decir, prácticamente la mitad de la población mundial. Con un dato añadido, estos países van creciendo, hay diferencias en ellos tremendas, pero van surgiendo unos 800, 900 millones de habitantes que van a ser clase media. Se llama clase media, teniendo el patrón de Occidente, aquellas familias que ingresan en su casa anualmente entre los 25.000 y 30.000 euros al año. Llegan 800 millones de personas que quieren tener coches como nosotros, si pueden ser 2, y más televisores, y dicen que tienen derecho. Y claro, tienen derecho. ¿Qué ocurre? Algo escalofriante. Nuestro modo de vida no se puede aplicar a los 6.800 millones de habitantes del planeta sin que el planeta reviente. Y está reventando.
Claro. ¿Y no notan ustedes eso? Sí. Esto en Carmona, y lo veo en Córdoba, pero yo hablar de Carmona hoy, he cogido el coche, eso por coche, yo también culpable, tenía que aparcarlo por ahí, así, el coche ya es un problema de calidad de vida, no sino ya de contaminación. Pero, ¿qué está pasando con la basura? Con lo que nos reciclamos, con lo que tiramos. Se tira. ¿Qué está pasando con el agua, que es un problema mundial? Que hay miles de millones de habitantes de este planeta que no usan agua potable y nosotros abrimos un grifo. Pero estos miles de millones de habitantes del planeta ya son capaces de llegar a una televisión y ven que hay agua, que hay piscinas, que hay abundancia de alimentación en los supermercados y dicen una cosa muy clara: yo también. Y tienen derecho, claro, porque es un ser humano. Eso al menos dice la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Ven ustedes la crisis? Pero hay más. Resulta que hay una cosa que en el año 1992 inventó un americano, un tal William Rees, que es la huella ecológica. Es decir, cada ser humano que estamos en este planeta vivos, consumimos cosas que tienen al final un basamento en hectáreas. Consumimos, por ejemplo, exactamente 1,7 hectáreas. Lo que produce 1,7 hectáreas de tierra consumimos nosotros a lo largo de nuestra vida. Este estudio ha sido hecho por varias universidades. Ahora bien, ¿cómo se reparte esa 1,7 hectáreas? Pues 0,25 hectáreas en agricultura, 0,6 en prados, 0,6 en mar, en pesca. Pues bien, en Estados Unidos cada americano, medio, porque los pobres consumirán menos, la media, pues consume 10,3 hectáreas, Bangladesh, el último estado del mundo, 0,6 hectáreas, y España 3,8 hectáreas. Esto te dice una cosa. Esto que se llama huella ecológica, que es el estudio más avanzado, dice que este planeta está loco. Y de hecho algo debe estar, porque están pasando cosas tremendas. Claro, esto pasaba en aquella parte del mundo, pero aquella parte del mundo se ha despertado y vienen en pateras, y vienen en aviones, y entran. ¿Por qué? Porque quieren comer, como los españoles cuando se fueron a Alemania. Quieren comer. Y a ver quién le dice con la ley en la mano y con la vergüenza en la mano que no tienen derecho. Este es el problema que hay ahora, que tenemos y que nos afecta. Aunque estamos en el último rincón del mundo, aunque estuviésemos en el último rincón del mundo, nos está afectando. ¿Qué le pasa a los gobernantes? Que no tienen valor, o no pueden, o no quieren. Y ya con esto termino mi explicación. Esta crisis, por tanto, es una crisis económica, es una crisis de medio ambiente, es una crisis de energía. El petróleo se acaba en torno al 2040, 2050, las bolsas accesibles de petróleo se acaban. Posiblemente haya más petróleo, pero haya que entrar en las cimas de los mares o en la construcción de pizarras bituminosas, un petróleo de menor categoría, y hay que buscar otras fuentes de energía, que las hay. Lo que pasa, les voy a dar un dato. ¿Saben ustedes lo que va a significar acabar con toda la infraestructura del petróleo? Es decir, cierre de las torres de petróleo, acabar con los barcos petroleros, con las refinerías de petróleo, con los embotellados. Todo lo que mueve el mundo del petróleo, acabar con eso significa 10,5 trillones europeos de dólares. 10 multiplicado por 18 ceros. De dólares. Claro, ahora se explica lo que está pasando. Nos hemos metido tanto en el tema del petróleo, tantas industrias dependen del petróleo, desde las últimas gasolineras, todo eso. 10 trillones europeos, porque los trillones americanos no son trillones, son exactamente, tienen 3 ceros menos. Son trillones europeos, que son 18 ceros. Pues muy bien, ante esa crisis queda otra. Leerán ustedes cómo se está pasando hambre en una zona del mundo, porque los alimentos han subido. El 37% el trigo para esos pueblos, el arroz un disparate, el sorgo, el maíz, las plantas. ¿Por qué?
Porque el capital, al quedarse sin donde invertir, porque la burbuja inmobiliaria estalló, se ha dirigido el capital especulativo a dos sitios: el petróleo, y el petróleo está subiendo no por lo de Libia, eso es simplemente mentira. Está subiendo porque funciona a través de una cosa que se llama mercados de futuro. Los grandes capitales dicen: te compro la producción de petróleo de dentro de 2 años y firmo el precio de ahora. Y dentro de 2 años yo me hago con el petróleo y yo manejo el grifo. Cuando le compro el petróleo, pues a Venezuela o a Libia o a Arabia Saudita o a Nigeria o a todos los países que lo producen. Esto se llama mercado de futuro. Y lo mismo están haciendo con los alimentos. O sea, que la crisis del petróleo no le echen la culpa a Libia. Eso simplemente es mentira, es la justificación. Bastaría con que Arabia Saudita pusiese en marcha más producción. O que los americanos ya han hecho una cosa hoy. Yo acabo de escuchar de la boca de Obama. Van a decir que se intensifique la producción o que echen mano a las reservas, porque los Estados Unidos tienen almacenados petróleo que no quieren tocar mientras pueden sacar el petróleo de todo el mundo. Y están diciendo, como no ven que le van a dar permiso para poder intervenir, y van a intervenir sin permiso, sino al tiempo, sin permiso de la ONU, y no van a intervenir porque tanto China como Rusia, espero, ejercerán ese injusto, por cierto, derecho a veto para impedir que eso se haga. Pues bien, ante esta crisis llega la más gorda, que es la culminación. Nosotros somos hijos de una civilización. Había un profesor de historia inglés, Arnold J. Toynbee, que publicó un libro que en los años 40 fue un libro vendidísimo. Se llamaba Estudio de la Historia. Los estudiantes de historia de Barcelona teníamos que leer, que era tremendo, pero aquel hombre venía a decir: la historia de la humanidad es la historia en la que han pasado por esta tierra 26 civilizaciones, 26 conjuntos de culturas, de formas de vida, de pensamientos, que han ido muriendo. Él dice que todas las culturas nacen y mueren. Y claro, las culturas más cercanas a nosotros en el tiempo es la cultura helénica, donde estaba Roma. Roma fue una cultura. Roma, aparte del latín, que es el padre de los idiomas que se hablan en una parte importante de Europa, es el padre del derecho, las carreteras, los acueductos, las puentes. Es decir, Roma fue la madre de nuestra cultura. ¿Cuál ha sido la cultura occidental? Ahí hay un acuerdo unánime. Los de derechas y hasta el propio Carlos Marx, en el Manifiesto Comunista, hacen sinónimo con un error, creo yo, ahí, pero bueno, no era infalible el hombre. Fue un genio, pero también tenía cosas que no podía haber desde el siglo XIX. Sinónimo de la cultura occidental, la nuestra, se caracteriza por dos cosas. La primera, por la democracia. Efectivamente, esto que llamamos democracia, porque si la democracia es votar solo cada 4 años, esto no es democracia del todo. Lo que nos pasa en España, que como hemos padecido una dictadura, el que nos permitan votar nos parece una maravilla, pero esto no es democracia totalmente, ¿eh? Lo que pasa es que, acordándonos de aquellos años, decimos, esto es vida, pues no es vida. Pero en fin, esto, que se llama democracia, sí es un invento de la cultura occidental. Surge en Estados Unidos con la Declaración de Independencia de 1776, en Francia con la de 1789, y bueno, poco a poco han ido adquiriendo el derecho a voto. Las mujeres no, hasta que ya la República Española, mediante unos debates tremendos, dijo que las mujeres podían votar. Hasta entonces solamente los hombres, y no todos los hombres, los que tenían determinado ingreso. Sobre esto puedo contestar en las preguntas. Pues bien, pero Occidente ha dicho, lo mío es democracia. Y otra cosa, lo mío también es la industrialización, efectivamente. La máquina del vapor, los telares, la electricidad, las fábricas de automóvil, de material con agua pesada, son propios de Occidente. Esta ha sido nuestra cultura. Democracia y capitalismo. Esta es la palabra. Capitalismo no en sentido negativo, sino fabricación de cosas, ganancia, inversión en capital. Capital no es solamente el dinero. Capital son las máquinas, la industria, los terrenos de la industria. Esa es nuestra civilización. Pues bueno, esos dos pilares han chocado entre sí. En el año 1975 hay una especie de organización llamada Trilateral, fundada por un tal Rothschild, que se reúnen de vez en cuando
para juzgar por dónde va el mundo. Y en el año 1975 estos caballeros, reunidos en su primera asamblea, dijeron: en Occidente hay una sobrecarga democrática que va a conducir a un exceso de demandas sociales. ¿Cuál era su argumentación? Como los políticos, para recoger el voto, tienen que hacerle promesas a la gente y la gente vota y tiene el poder de votar, esto va a acabar mal, porque la gente va a pedir más justicia o más cosas. Entonces comienza ya en la trilateral la primera advertencia de que la democracia es peligrosa. No podemos acabar con ella, pero sí podemos hacer que funcione sin tantos riesgos. Es como cuando a una fiera le ponemos una inyección para reducirle la fortaleza de la fiera. Por tanto, a la democracia hay que reducirla. Y como diría un castizo del siglo XIX, vive Dios, que lo han conseguido. Cuando el presidente del gobierno nuestro, o el de Francia, o cualquiera, dice que ellos toman las medidas que han tomado porque lo piden los mercados, que son unas cosas que nunca van a unas puñeteras elecciones, ¿dónde está la democracia? Cuando hace tanto tiempo que el que fue presidente del Bundesbank alemán decía: los políticos deben saber que tienen que obedecer al mercado. ¿Pero quién es el mercado? El mercado es ¿quién? Los bancos, la bolsa. Y la pregunta que yo me hago tontamente, bueno, entonces ¿por qué hay elecciones? ¿Que gobiernen ellos? No. Ellos necesitan sus capataces. Los capataces son los que se llevan la bofetada del pueblo, mientras ellos detrás haciendo las faenas. Estos son los mercados. Y esto es el momento. La democracia entonces ya comienza a desaparecer. Y no nos damos cuenta. Con una ley electoral en donde beneficia a los dos grandes partidos, en el caso de España. Con votar cada 4 años, pero de economía no se habla. De eso hablan los que entienden. Eso es una maldad tremenda. Y entonces, ¿qué es la política? Elecciones. Y más eres tú, y más tonto eres tú, y cuando yo gobierno. Es decir, el circo malo, que es lo que es la política actualmente, salvando a mucha gente. Va a empezar a la inmensa mayoría de los míos, que hasta ahora han demostrado otra cosa. Sus manos están limpias. Sus manos están limpias. Después de este pequeño arranque mío de patriotismo, de siglas, tengo derecho de vez en cuando, porque cuando dicen todos son iguales, digo, eso se lo cuentas a tu padre. Yo conozco mucha gente que no es igual, porque detrás de esa frase hay algo tremendo. Una gente quisiera que todos fuésemos iguales para justificar sus pequeños robos, a pequeña escala. No quiere fijarse en los casos de los políticos que no roban, porque ese ejemplo no le gusta el otro, para justificar sus pequeños desmanes. Pero en fin, esto es la conducta humana. A lo que voy. Nos encontramos, por tanto, en un momento en que la democracia comienza a ser algo peligroso, porque la gente exige y pide. Pues bueno, se le aplica la inyección letal y la democracia es votar cada 4 años, la televisión habla los de siempre, empezamos a malinformar. Por ejemplo, el último conflicto de AENA, esta huelga que se van a quedar gente sin viajar, esto es una manipulación. Esos trabajadores están defendiendo el sector público. Y si no se puede volar esos días, señores, no se vuela. Porque hay derecho a viajar, pero se puede viajar de muchos sitios. Porque si las huelgas las hiciéramos en el campo, los huelguistas se van al campo, pegan 4 sitios, ¿qué incidencia tiene la huelga? Sin embargo, lo que hacen los bancos sí afecta a los demás. Y todos callamos. Todos callamos. ¿Cuál es tanto lo que motiva mi intervención? Pues decir ante ustedes que estamos ante una crisis sin precedentes, que no solamente afecta al bolsillo, sino a los modos y pautas de vida. Y si no, a los sindicalistas que pueda haber aquí y a los que estén trabajando, simplemente les digo lo que está ocurriendo ahora. Imaginaros que hace 20 años yo lo digo aquí, va a ocurrir esto, me ahorcáis en el árbol de la esquina. Pues ha ocurrido. Y os digo, no ha parado de ocurrir.
La próxima medida será el salario según la productividad, como dije al principio. Y la próxima, a continuación, será el copago sanitario. Y la siguiente será que la banca administre los fondos de la seguridad social. Y así hasta que ya no quede nada. Eso sí, para esto se utilizan nombres hermosos. Por España. La pobre España no se te ha hecho, siempre la utilicen para perpetrar crímenes. Con el nombre de España se han hecho verdaderas barbaridades. Por el futuro de nuestro país. Pero la realidad es esta. La realidad es que vosotros, funcionarios, os han descontado de vuestro salario. Ante la insana alegría de los mentecatos / mentecatas que se han alegrado cuando la igualdad es para arriba, no para abajo. Que te quiten a los funcionarios te alegra, no, pide tú que te suban a ti. Alegrarse en ser iguales en la ciénaga, eso simplemente es de tontos. Seamos iguales arriba. Ante la congelación de las pensiones, no este año, que viene, y el otro, con un pequeño detalle. Desde que subieron las pensiones este 1 de año, ha subido el IPC un 1 y pico %. Ya nos han quitado un 1,5% y sigue subiendo. Es decir, si nos congelan, de aquí a 3 años la vida habrá subido un 5 o un 6% y el salario sigue siendo el mismo. Ah, pero qué bien, hay que apretarse el cinturón. Y nosotros nos creemos lo de apretarse el cinturón. Cuando los bancos siguen ganando, los consejeros de los bancos siguen ganando, se invierte dinero en muchas cosas, y nosotros es que hay que hacerlo por España. No hay cosa peor, no hay cosa peor, cuando el esclavo admite la moral del amo. No hay cosa peor que el jornalero de un cortijo diciendo qué bueno es el señorito, me tengo que sacrificar por él. Porque a su condición de explotado use la condición de perro lambiscón que acepta ser un esclavo. Y por tanto, yo planteo, primero conocer lo que está pasando. Y a partir de ahí que cada uno y cada una opte por lo que tenga que hacer. Pero desde el conocimiento. La posición más tonta que conozca es yo no quiero saber nada. Bueno, ya vendrá por ti. Es que saber me produce dolor de cabeza, claro. Y si no comes, dolor de estómago. Es que no hay ninguna alternativa, sí, pelear, luchar, usar la cabeza. Tenemos el tema del voto, tenemos el tema de la acción cotidiana. No hay otra salida. ¿Dónde está la solución? Pues lo voy a decir muy claro. No hay economista en el mundo que tenga hoy la solución en una pizarra. Eso no es verdad. Porque la economía no es una ciencia exacta. Y porque la economía tiene muchas lecturas. Hay economistas de derecha y economistas de izquierda. Lo que pasa es que los economistas de derecha dicen la economía esta es la auténtica, la economía no entiende de política. Pues tengo que decir que no hay cosa más política que la economía. Lo más político que yo conozco. Pero eso sí, ellos la definen como una ciencia que está fuera de la política. Como si la política no fuese hablar de todo lo que está sucediendo a los seres humanos. La política es el trabajo, la banca, la cultura, los deportes, el medio ambiente, la agricultura, la industria. Eso es política, hablar lo que le pasa a la gente. Bien, esto es un esbozo muy limitado que he hecho de lo que hay aquí. Lo vengo diciendo, la última vez fue en Huelva, lo he planteado en Granada, lo plantearé en otros foros, lo escribo en un periódico, El Economista, todos los lunes, y procuro hacer mis conferencias desde muchas noches de trabajo, recibiendo información desde Europa, de unos compañeros, escuchando al otro, y sobre todo veo que estamos muchas personas ya coincidiendo, y nos estamos dedicando, a costa de nuestro cansancio, de explicarle a nuestro pueblo qué es lo que hay. Porque esto sí que es una propuesta democrática. Esto es lo que hay. Si no, que mañana se organiza aquí otro acto y que venga otro. Y que explique otra cosa. Pero que venga la gente. Y que escuche a otro y a otro. Que llenen los sitios. Que le pidan a todos los partidos políticos y a las centrales sindicales que organicen actos donde venga gente no a dar el meeting, sino a enseñar y a explicar. Y eso lo podéis conseguir vosotros si os obligáis.
Te voto, pero tráeme aquí a gente que me haga pensar. Ese es vuestro trabajo como ciudadano. Obligar a los partidos políticos, a las centrales sindicales, a las organizaciones de todo tipo, que traigan a hombres y mujeres que nos expliquen cosas. Aunque a veces sean contradictorias. Bueno, ya sacaré yo, calentándome la cabeza, cuál es mi conclusión. En definitiva, esto es lo que hacía el movimiento obrero hace ya decenios, Al principio del movimiento obrero, las casas del pueblo de la UGT y los ateneos libertarios de la CNT eran lugares de cultura. Los obreros iban ahí a discutir de cosas, a aprender. Pero cuando negamos a aprender, estamos aceptando la esclavitud. Porque tenemos un enemigo en casa. Hay que cambiarlo. Se llama televisión. Vamos a buscar fuentes alternativas. O el internet. Entra uno en revistas que no se venden, informaciones alternativas, datos. Es decir, el que busca encuentra. Hay redes. Buscar lo que está ocurriendo. Si no, nos va a caer de todas maneras, pero que nos encuentre advertido. Y termino. Ojo. A veces el espíritu humano, que no quiere pensar, y dice, bueno, ya vendrá alguien que esto lo arregle. Ojo. Como venga alguien que diga, esto lo arreglo yo, no lo arregla. Eso sí, nos ha producido a nosotros la tremenda comodidad de no tener que pensar. Pero nosotros, la diferencia que hay entre un ser humano y un caballo es nada más que una. Que el ser humano piensa, el caballo solamente relincha. Hay que optar. Muchas gracias. Ahora, si os parece, Julio, hacer la pregunta que creáis conveniente, no hay ningún problema. Cada 3 preguntas él va a ir contestando. Sí. Buenas noches a todos, camarada Julio. Yo vengo viéndole muchas veces y últimamente, pues, parece ser que cada viernes. Mucha gente va a misa los domingos. Yo prefiero venir a escucharte. Quería comentar algo, porque me tiene un poco intrigado una estrategia del sistema capitalista que concretamente yo he vivido. Y me gustaría que, además de que los asistentes que hay aquí hoy, pues que tú me pudieras decir algo más. Yo trabajaba en Telefónica. Cuando Luis Solana era presidente, pues nos dijo en el comité de empresa al cual yo pertenecía que su trayectoria en Telefónica iba a ser acabar con el 50% de la plantilla. ¿De la? Acabar con el 50% de la plantilla en Telefónica. La plantilla. Las plantillas, los trabajadores, sí. Todos nos sorprendimos mucho porque pensamos, bueno, ¿eso cómo va a ser posible? Pues sí, lo hizo. Fueron concretamente entre el 69, el 2009, el 2000, el 1999, el 2000, 2002 y 2004 prácticamente, cuando fueron más de 13.000 personas a la calle. ¿Cómo hizo esto? Pues bueno, él no. O sea, el tema era el siguiente. Usted se va a ir a su casa. Usted está ganando 200.000 pesetas y va a seguir ganándolas. Bueno, esto se lo decía a cualquier trabajador y decía, pues, sí, fenómeno, si yo voy a ganar lo mismo en mi casa que trabajando, indiscutiblemente lo acepto. Pues sí, así fue. Ahora bien, ¿cómo se come esto? Pues esto se come de una manera muy sencilla. Este es un hombre que tiene un puesto de trabajo fijo, yo lo mando a su casa y en su puesto entraban 3 con un sueldo básico. ¿Qué ocurría? Que el primero de esos 3
pagaba al que tengo en casa con su producción. El segundo de esos 3 pagaba el sueldo de los 3. Y el tercero de esos 3, indiscutiblemente, era ganancia íntegra para Telefónica. Y así se hizo. Esto es una estrategia del sistema capitalista, indiscutiblemente, y del poder de los bancos, que son los que hicieron este montaje. Y eso es una vivencia que yo he sufrido, que he visto, por miedo a que, bueno, ahora me hacen el despido más barato, pues la aprovecho y tal y cual. Pero ¿qué alternativa podemos tener los trabajadores en un plan de estos? Julio, ¿qué opinas tú de políticos muy conocidos por todos nosotros en el caso Mercasevilla? En el caso Mercasevilla, por políticos muy conocidos. Yo le quería preguntar sobre su opinión respecto a los sindicatos españoles, sobre desde su papel en la transición a cómo la evolución ha marcado y situación en estos días que han habido la huelga general y demás, sobre los sindicatos españoles desde UGT y Comisión Obrera hasta los no tan conocidos como el Sindicato Andaluz de Trabajadores y la CNT. Gracias. Pero la pregunta es la opinión que tengo. Sí, sobre ello y sobre cómo han actuado estos días y la evolución de los mismos. Bueno, voy a hablar muy claro, como siempre. Nosotros tenemos una costumbre que es un poco fea, decir el sistema capitalista, y nos imaginamos a 4 señores, y nunca pensamos que también nosotros, incluidos los trabajadores, formamos parte del sistema capitalista. Pues claro, es más cómodo echarle la culpa a alguien que la tiene y no pensar que el problema de los trabajadores es cuando no han querido politizarse. ¿Y a qué llamo politizarse? No estar en un partido político, que te quiera estar, que esté, sino yo no quiero saber nada. En el momento en que yo quiero no saber nada, ya están ellos formando parte del sistema capitalista. Pero además, en plan perruno, no mandando, sino de galgo, que está al servicio del señorito, que todavía es peor. El problema del sistema capitalista es que es un sistema que tiene una cara muy amable. Toma las 200.000 pesetas, te vas a tu casa. El dinero que te voy a pagar hasta que te jubiles lo pagan los demás españoles, no la Telefónica. Lo pagamos los demás del fondo del Estado, no la Telefónica, pero yo me embolso los 200.000 pesetas, bueno, y ya está, bien. Y esto plantea el problema. ¿Qué es el sistema capitalista? ¿Unos señores? ¿O una serie de ideas que nosotros también aceptamos y ponemos en práctica? Porque si realmente se funcionase como dicen que tenía que funcionar, los primeros que tenían que haberse levantado son los sindicatos y decir, eso no es posible. Pero claro, ¿cuál es el problema de los sindicatos? Ya contesto. Que perdieron de vista el horizonte. Los sindicatos surgen en la historia cuando tienen que defender a los trabajadores de los abusos tremendos del capital. Pero consiguen crecer cuando a la situación de defensa ellos le ponen una alternativa. Quieren otra sociedad. Pelean por las injusticias que ahora, pero aspiran a otra sociedad. Y llegó un momento en que esa otra parte se la quitaron, le practicaron una lobotomía a los sindicatos. No, lo tuyo es defender a los trabajadores, a los tuyos solo. ¿Y qué terminaron? Perdiéndolo a todos. Porque o cuando se defienden los trabajadores, hay que defenderlos en el contexto de toda la clase. Pero defender a un grupito solo, termina uno por tampoco defenderlo. Porque el capital es fuerte. Tiene sus medidas, tiene sus regalos. Por ejemplo, los convenios, que se los van a cargar, la Constitución no sirve para nada, es un pingajo, se la han cargado a ellos, pero vamos.
que dice la Constitución, el valor vinculante de los convenios. No quieren convenios colectivos que derraman, sino que se hagan en la fábrica, porque tienen menos fuerza, y al final digan, no, es más democrático que yo establezca el acuerdo con cada trabajador. Así, desunidos, los venzo. Pero habrá trabajadores que caigan en la trampa, y habrá sindicatos que también, como han ido cayendo. Mira, el gran problema de los dos sindicatos mayoritarios está cuando le dijeron que sí a Maastricht, a Ámsterdam y Niza. Cuando los dos sindicatos mayoritarios aceptaron esta idea de Europa, comenzaron a recular y a retroceder. Y seguirán eternamente retrocediendo hasta que no se den cuenta de los errores cometidos. Y hablo de sus direcciones. Pero cuando se convengan tantas veces las direcciones y los afiliados callan, también los afiliados comienzan a tener su parte de responsabilidad. Por eso lo del sistema capitalista es tan difícil. Pero no solamente Telefónica. Las cosas que se han hecho en España desde el año 82 son de juzgado de guardia, con el consenso de muchos trabajadores. Porque pensaron, al coger yo la guita, ande yo caliente, ríase la gente. No saben que al final eso se paga. Me gustaría saber qué es de los hijos de esos trabajadores. Hay un estudio que Felipe González, en persona, le encargó a un conocido sociólogo llamado James Petras, una universidad norteamericana. Este hombre vino a España, estuvo 3 años y se presentó con el estudio en la Moncloa. Y cuando lo vio, le pagó. Quédate con él. Yo tengo un ejemplar de ese estudio. Y James Petras, viendo lo que estaba pasando, estoy hablando del año 93, 94, creo. Decía, estamos en una España en la que dentro de poco los hijos van a vivir peor que los padres. Hecho. Está ahí. Claro, esto cuando se lo presentó al presidente del gobierno no le gustó, obviamente, pero se está cumpliendo. Es decir, cuando los sindicatos han perpetrado con su firma este acuerdo, no han caído en una cosa, que ante el paro que hay, tremendo y que afecta a la juventud, meterle 37 o 38 años, sus hijos, si empezasen a trabajar ahora, van a terminar trabajando a los 80, jubilándose a los 80. Es decir, han dejado un erial, un terreno arrasado a la juventud y no le han dado nada a cambio. ¿Cuál es la excusa? Es que hemos suavizado. ¿Vamos a hablar claro? Vamos a hablar claro. ¿Qué es lo que hay detrás? Lo siguiente. ¿Qué hubiese pasado si los dirigentes sindicales, con lo que saben, y tienen unos equipos de economistas muy serios, no son cualquier cosa? Cualquier estudio que hagan los sindicatos hay que leerlo porque hay gente muy preparada. Con los estudios que tienen, saben perfectamente que si ellos no firman, no pasa nada. Ponga usted gobierno eso en marcha. Yo le doy el sí. Pues entonces convoque usted huelga. Sí puedo. Si no, lo que hago tranquilamente desde mi debilidad, voy informando en los tajos por qué no he firmado, advierto a los trabajadores qué es lo que está pasando y voy organizando una resistencia. Lentamente. No le voy a pedir yo que mañana haya una huelga general. No pasaba nada. Pero había dos cosas que están en el boletín oficial del Estado. Una, todo el tema de las subvenciones sindicales. Y otro, si los sindicatos no hubiesen firmado, porque hubiesen manifestado que no están de acuerdo con esta barbaridad, al llegar el momento de las elecciones, y aquí está lo duro, hubiesen tenido que decir, queridos compañeros trabajadores, no voten ustedes al PSOE, ni al PP, o bien, o votan ustedes a Fida o no, o voten en blanco. Pero la inmensa mayoría de esos trabajadores votan al PSOE. Y entonces han renunciado a esa adhesión por su voto político. Trabajadores de UGT y de comisiones obreras. Y esto me lo estoy inventando, no lo cojan ustedes los datos electorales de las elecciones de la democracia y la gente mayoritaria de ambos sindicatos ha votado al PSOE. Y me parece muy bien.
Pero aquí cada uno que se atenga a lo que ha hecho. Estas son las causas profundas. ¿Por qué? No se puede estar jugando a una cosa y a otra. Y así está la cosa. Y con respecto ya, me parece, Merca Sevilla. No conozco, pero sí algo he oído. Lo primero que tenía que haber hecho, creo yo, Izquierda Unida, es haber pedido una comisión de investigación. No se lo ha hecho. Para empezar, comisión de investigación, caiga quien caiga. Eso es lo que tenía que haber hecho. Y acabar con dime y direte. Esa es mi opinión. Y así la expresé en un momento determinado a un dirigente de Izquierda Unida. Y he terminado. Sí, buenas noches. A mí me gustaría que usted nos dijera qué medidas políticas aportaría usted para salir de la crisis. Medidas concretas. Julio, a lo largo de la conferencia, en un pasaje de la conferencia, has calificado una posible intervención en Libia como un acto de piratería, si se produce a través de los países de la Unión Europea o de Estados Unidos, cuando nos están vendiendo los medios de comunicación y los corresponsales allí de algunos medios españoles de que se está produciendo una masacre del pueblo que se ha levantado contra su dictador, que hay que pararlo de alguna manera, que la diferencia de armamento que tiene Gaddafi y demás, y que está masacrando al pueblo, un pueblo que se levanta contra la injusticia del dictador y demás, que en verdad o en realidad está ocurriendo allí. Y de camino, ¿qué opina de todo este movimiento que está ocurriendo en los países islámicos, como ha ocurrido en Egipto, en Túnez? Y si esto puede llevar o puede acabar con unos posibles gobiernos en estos países, en estos estados, de grupos fundamentalistas y demás. ¿Qué opina al respecto? Buenas noches. Ahí me gustaría preguntarle a Julio qué trasfondo político o económico es el que tiene que se le permita con tanta facilidad a las empresas de España hacer expedientes de regulación de empleo. Bien, vamos a ver. Ha sido una buena pregunta. Aquí es cuando se dice, le agradezco porque usted, en cierta medida, me ha dicho, venga, ¿usted qué haría? Se lo voy a decir. Pero no solamente a usted. He tenido el privilegio de poderlo decir ante una cámara de televisión, teniendo a mi derecha al secretario general del Partido Comunista de España y al otro lado al coordinador general de Izquierda Unida de España. Una propuesta que va a aparecer en el próximo número de Mundo Obrero, concreta. Y antes de decirle los 10 puntos inmediatos, voy a explicar por qué. En España no hay solución de un economista, como he dicho antes, que se ponga en la pizarra. No la hay. Así que el que piense que no la hay. Ahora que haga lo que quiera. En España no hay salida si no cuenta con el apoyo del pueblo español masivo. No solamente en las urnas, sino en la calle para apoyar al gobierno que tome determinadas medidas. Voy a ser claro. Todo gobernante que en España se enfrente a la banca, si la banca no tiene al pueblo español en la calle diciendo ojo con lo que hacéis, que acabamos con la banca, ese gobernante se hunde. Por tanto, cuando un gobernante dice votadme y después quedaros en vuestra casa, ese gobernante es un rufián. Porque sabe perfectamente que para enfrentarse a estos poderes económicos hay que tener al pueblo de su lado. Y aún así va a ser difícil. ¿Cuáles son esas medidas que en determinado momento pueden producir que una parte de la población se sienta llamada, se sienta motivada? Le voy a dar 10. Son medidas excepcionales. Todas ellas son posibles con la Constitución en la mano. Quiero advertir, a lo largo de mi vida política estoy harto de plantear cosas en nombre de Izquierda Unida y siempre me han salido los de siempre. Eso es cosa de la Unión Soviética. No, esto he cogido la Constitución española. Ese pingajo que ya nadie cumple, salvo para exigir que aquí hay un rey. Para otras cosas. Pues bien, con la Constitución en la mano, artículo
128, 129, 130 y 131, primera medida. Se eleva el salario mínimo hasta el 90% del salario mínimo europeo. Y la pensión mínima se equipara a ese porcentaje. ¿De dónde sale el dinero de eso y demás? Con los datos en la mano de lo siguiente: reforma fiscal, persecución del fraude fiscal, persecución de la economía sumergida, cotización de las sociedades de inversión de capital variable que cotizan al 1%, que coticen como lo demás al 18%. Hay una serie de datos dados por inspectores de Hacienda que harían aflorar en un año 120.000 millones de euros. Por tanto, hay. Otra cosa es capacidad para eso. Por tanto, primera medida. Segunda medida. Automáticamente y por decreto se paralizan todos los juicios que se estén llevando a cabo contra personas que por no poder pagar la hipoteca no solamente se le quita el piso, sino que se le dice que la diferencia entre la tasación y la hipoteca sigan pagándolo. Mientras que se sepa que no puede pagarla y no tiene otra vivienda, eso se paraliza y por tanto el banco en ese momento se le pone firme. Creo que está claro, ¿no?, lo que estoy diciendo. Tercera medida, reforma fiscal en el sentido que dice el artículo 31 de la Constitución: el que tenga más, que pague más. Y junto a eso, la reforma fiscal, supresión y persecución a muerte de toda la economía sumergida. Cuarto, vivienda. Creación de viviendas públicas y viviendas que estén infrautilizadas o estén cerradas, obligación de que sean alquiladas mediante una bolsa que se encarguen los poderes públicos, empezando por ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, de gestionar esa posibilidad. Porque me atengo al artículo 128 de la Constitución, que dice: toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al bien público. Entonces, usted es dueño de una cosa, pero si esa cosa no está al servicio del bien público, usted tiene menos autoridad sobre esa cosa. Constitución española, artículo 128. No me he cogido la Constitución rusa y soviética, sino la española. Siguiente medida: iniciar de manera inmediata la recuperación del sector público español. Incorporar para el Estado los sectores estratégicos de la economía, que son la energía, la electricidad, las carreteras, los ferrocarriles, pasan a ser propiedad del Estado. Artículo 129. El Estado podrá poner y coger sector público. Así de claro. De privatizar toda la medida absolutamente contraria. Igualmente, en educación, volcarse presupuestariamente, pero también implicando a la familia, de tal manera que se le obligue a que la enseñanza sea considerada como una, aparte de como un derecho, como un deber que la sociedad tiene que exigir, pero tú para exigirle a esa sociedad. Y así hasta 10 medidas. No las tengo aquí, pero tengo en la cabeza. Son 10. Creo que otra, la reforma agraria aquí, y otra, separación de la Iglesia y del Estado. Aspecto económico. Porque aquí hay mucho anticlerical en nuestro país, pero a la Iglesia se le sigue pagando. De modo que ahí está el tema. Tanto, separación, cada uno por su sitio, y Dios en casa de todos, pero cada uno por su sitio. Y en cualquier medida que digo que serán publicadas en el próximo Mundo Obrero, a la gente no la mueve, es que esto ya no tiene remedio. Y por tanto, ¿qué vamos a hacer? Porque tiene remedio. Tampoco nadie va a considerarse como que va a salvar el mundo. Estas son 10 medidas concretas, inmediatas, que se pueden hacer, repito, con la Constitución en la mano, con los estudios económicos en la mano y con los materiales que uno ha podido recoger. ¿Esto qué significa? Que habría que explicarlo a nivel de ayuntamientos, de asociaciones de vecinos, crear un movimiento que en España fue posible. Yo me he inspirado en un momento de nuestra historia. Fue posible. Ahora, esto significa, y yo que soy de tal, mira, tú, esto te interesa, vota, ¿de dónde eres? Me importa un pimiento. Esto es una, y además, el gobierno que salga, que no gana las elecciones, a seguir luchando con eso. Una plataforma de 10 puntos, clarísimo. Lo siguiente, Libia, vamos a ver. En Libia, los americanos no tienen ninguna empresa de petróleo. Da la casualidad que las empresas de petróleo que hay en Libia son la Total, la Shell, la Eni italiana, que es la que tiene más negocio, y otras cuantas más que no caigo ahora,
pero no hay ninguna empresa americana. Estados Unidos y China ahora son países con sed de petróleo, porque su crecimiento económico, la industria que están montando, necesitan petróleo. Entonces, el Gaddafi, hasta hace 3 días, nombre excepcional, querido por Rodríguez Zapatero, se instaló la Jaima en la Moncloa, de pronto ha pasado a ser un dictador. Pero con algo que la televisión española a ustedes y a nosotros nos ha lavado el cerebro. Ojo con la televisión, la española y la Antena 3 y la Telecinco y el Canal Sur. Cuando ustedes se sienten ante un televisor, siéntense en guardia. Como ustedes se sienten, se las dan todas. Pero en fin, ya están advertidos. ¿Qué ocurre? Los primeros días ocurren los fenómenos de Túnez, que fue una revuelta de la gente harta de aguantar mucha capa media, porque las capas medias lo están pasando muy mal. En Egipto lo mismo, y entonces surge la noticia, ¿se han levantado en Libia? No, en Libia no ha habido una revuelta popular, entre otras razones, porque el petróleo en Libia produce dinero, a Gaddafi por supuesto muchísimo, pero tiene un nivel medio de renta muy superior a los demás países, en concreto que Egipto. En Libia es un estado que funciona a base de tribus. Las tribus ya no están en tienda de campaña, están en rascacielos, pero son tribus, lazos familiares. Y ese consenso del poder se ha roto. Y los que sublevaron no fueron 4 personas en la calle, se sublevó una parte del ejército. ¿Cómo va a utilizar Gaddafi aviones contra un pueblo desarmado? Si eso es matar mosca a cañonazos. Si la gente sale, la policía dispara con aviones. Cuando dijeron que Gaddafi había contraatacado con aviones, dije, aquí hay ejército. Es decir, una parte del ejército se ha levantado contra Gaddafi. ¿Quién ha organizado la revuelta? Largas manos tiene la CIA y tienen otro. Y a partir de ahí ha tomado Europa el camino que ha tomado. Están apoyando a unos sediciosos contra un dictador, sí, pero ayer era amigo de todos, el amigo de Aznar, el amigo de Zapatero, el amigo de Bush, ¿está claro? Pero han apoyado a unos rebeldes sediciosos, que además en las primeras horas levantan la bandera del rey Idris, de la monarquía que derribó Gaddafi, es decir, todavía más atrás, los rebeldes, ante la imagen de la bandera que levantan. Se va a intervenir, ¿por qué? Por petróleo. Porque así, si aquí se interviniera por decencia, por dignidad y por vergüenza, empezando por nuestro presidente de gobierno, tenían que haber intervenido en Marruecos y en Israel, que se han cepillado las resoluciones de las Naciones Unidas. Por tanto, estas garambainas que van a decir por la defensa de la democracia, eso es sencillamente mentira. Y como español me siento avergonzado de la actitud del primer ministro, Rodríguez Zapatero, y del primer comparsa de la oposición, pensando lo mismo. Me parece francamente bochornoso, indecente. En cuanto a Obama, como yo soy de los que he advertido ya de que esperaba la gente con Obama, Obama es el chico bueno de los de siempre. En toda familia de cafres siempre hay un chico bueno, pero que no olvida que forma parte de una familia de cafres. Y en cuanto a los ERES, el invento de los ERES es un invento que viene, yo no recuerdo mismo si la época Aznar o fue de la época González, no recuerdo. Pero sea como fuere, no es ni más ni menos que la facilidad de permitir cuando una empresa va mal y si se puede justificar que pueda iniciarse el expediente donde se pueda echar gente a la calle. Naturalmente tiene un aspecto de lógica extraordinario. Si la empresa no funciona, pues habrá que cerrarla. El problema es cómo se utiliza el ERE, cuáles son los argumentos que se ponen, si las cuentas son reales o falseadas, si el dinero no ha ido a otro sitio. Eso es ya lo que yo creo que no se aplica. Ahí han entrado de matute y de contrabando muchos cierres empresariales, muchísimo, sin olvidar tampoco este magnífico asunto que tenemos del uso y abuso de este patio de Monipodio, que era la casa donde Cervantes, en Rinconete y Cortadillo, situaba el lugar donde se reunían los delincuentes, que ha sido este último acontecimiento de los ERE en la Junta de Andalucía. Nada, agradecer la asistencia, como dije al principio, y agradecer a Julio sus palabras, que siempre, como dije, las palabras que he leído al principio, pues
nos vamos reconfortados porque aprendemos un poco más y de verdad tenemos conocimiento, y ahora lo que había es que actuar, que no se quede solamente en el aprendizaje, que mucho, sino que ahora nos toca a nosotros aplicar ese aprendizaje, movilizarnos y pasar a la acción. Así que nada, y muchas gracias.